hacia Venezuela y los importantes acontecimientos que tienen lugar en ese país. Hoy en la mesa redonda. Al inaugurar un centro de diagnóstico integral, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó a las fuerzas antichavistas de las pérdidas humanas que se han generado en las últimas horas. El canciller venezolano también condenó la injerencia de funcionarios de algunos países europeos respecto a los resultados electorales del domingo. Enrique Capriles fue quien explicó que ya activaron los planes de acción. Bueno, son algunos de los materiales que ustedes podrán ver hoy a lo largo del programa. Antes de entrar en el tema venezolano, vámonos, como es habitual, a la sección La Noticia del Día. Es el momento de la primera explosión a pocos metros de la meta. La carrera no había terminado, faltaban corredores y cunde el pánico y desconcierto entre participantes, organización y público. Algo explotó, dice una joven, y estalla el segundo artefacto. Segundos después y a pocos metros. Las gradas, llenas de gente que esperaban ver a los rezagados, reflejan el nerviosismo por saber lo que había pasado y salir cuanto antes de la zona. Según la organización, había 500.000 de personas viendo el maratón y estaban inscritos más de 23.000 corredores. Cerca de 4.500 se detuvieron antes de cruzar la meta al escuchar las explosiones. Mi suegra me llamó cuando íbamos por el kilómetro 31 para contarnos lo que pasaba, cuenta esta corredora. Y la preocupación de todos, localizar a familiares y amigos. Alivio para algunos al saber que estaban bien. Y mientras, un constante ir y venir de policías locales, bomberos, equipos de emergencias e incluso agentes del FBI y la Guardia Nacional encargada de defender la escena del crimen. Un escenario que muchos no olvidarán, con casi 150 heridos, algunos amputados, varias decenas en estado crítico y entre las víctimas mortales un niño de 8 años. Bueno, así está reflejando Televisión Española este acontecimiento del día de ayer en Estados Unidos, que ha tenido una amplia repercusión. Las autoridades de ese país, en este caso el FBI, ha confirmado que la investigación permanece abierta y se está buscando tanto a los sospechosos como al motivo por el cual se produjo el ataque. Hasta ahora lo que se ha recuperado son piezas de nylon negro, según se dice, posiblemente de una mochila portadora de explosivos y clavos en la escena del atentado. Así lo están señalando las agencias noticiosas, mientras esta tarde se conocía una declaración de la directora de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, que dice que la directora de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal Ferreiro, condenó los actos terroristas perpetrados el 15 de abril de 2013 en la ciudad de Boston, que han causado lamentables pérdidas de vidas y más de un centenar de heridos. Reiteró la funcionaria cubana que el gobierno de Cuba rechaza y condena inequívocamente todo acto de terrorismo en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia y cualesquiera que sean las motivaciones que se aleguen. En la tarde del 16 de abril de 2013 se entregó a la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana una nota diplomática que expresa las más sentidas condolencias del pueblo y el gobierno cubanos, al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos en particular, a las personas directamente afectadas por esta tragedia y muy en especial a los familiares de las víctimas. Declaración de la Cancillería cubana condenando los actos terroristas en Boston y expresando la posición del gobierno de Cuba de rechazo a cualquier acto de terrorismo en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Noticia del día de hoy con la que comenzamos esta mesa redonda en la que miraremos los acontecimientos actuales en Venezuela. Frente a la estrategia golpista adoptada por la oposición en Venezuela, el gobierno legítimo de ese país
ha estado trabajando durante toda la jornada de hoy en que se conmemora el 10º aniversario de la creación por el presidente Chávez de la misión Barrio Adentro, una misión en la que participan médicos y especialistas de la salud cubanos, que como decía el embajador de nuestro país en Venezuela, Rogelio Polanco, constituye la operación humanitaria y de paz más grande que se ejecuta hoy en el mundo, con más de 30.000 representantes de la salud cubana brindándole salud al hermano pueblo de Venezuela. El presidente Maduro inauguró hoy un CDI y también ahora mismo, en este momento, está inaugurando un hospital en el estado de Aragua, el hospital Cipriano Castro. Ustedes están viendo las imágenes en vivo que se están transmitiendo por las televisoras venezolanas de la inauguración de ese hospital que comenzó en el mandato del presidente Hugo Chávez y que hoy es inaugurado por el nuevo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Como decíamos, en la mañana, sobre el mediodía, el presidente Maduro inauguró un nuevo centro diagnóstico integral en Venezuela, en un acto en el que compartió con el embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, y también con el jefe de las misiones cubanas en ese país. Allí el presidente Maduro habló y ratificó la voluntad de continuar las relaciones estrechas de Venezuela con Cuba. Al inaugurar un centro de diagnóstico integral en el estado Miranda, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó a las fuerzas antichavistas de las pérdidas humanas que se han generado en las últimas horas en el país suramericano. Esto es responsabilidad de quienes han llamado a la violencia, quienes han desacatado la Constitución y las instituciones. Han vuelto a abril del 2009. Del 15-16 de abril de este año han vuelto a la locura, a la intolerancia, a la violencia, al odio. Su plan es un golpe de Estado. El presidente venezolano aseguró que a pesar de la violencia desatada por los antichavistas, el país ha retomado sus actividades habituales. Yo puedo decir hoy, como balance, que nuestros niños salieron a las clases. Tenemos un 70% de asistencia a las escuelas, liceos. Solo en aquellos estados donde hubo más violencia, los padres se resguardaron con prudencia. Pero nuestros niños están en los liceos, en las escuelas, en las universidades, nuestros jóvenes. Los trabajadores están donde tienen que estar. Ha fracasado el llamado a la huelga general indefinida que ellos estaban preparando por debajo. Nosotros hemos llamado al trabajo y el pueblo ha salido al trabajo. Hemos llamado a la paz y hoy, afortunadamente el día de hoy, hasta esta hora reina la paz, aunque sabemos que hay grupos preparados para salir a las calles a ejercer la violencia. Bueno, así estaba diciendo el presidente Nicolás Maduro hoy en esa inauguración de un centro de diagnóstico integral en ocasión del 10º aniversario de la misión Barrio Adentro. Creo que es un día significativo, Jorge, precisamente que cuando el pueblo venezolano está en un momento tan decisivo de su historia, también se esté recordando esos 10 años de misiones sociales que han tenido un impacto en ese país. ¿Cómo valorar este acontecimiento, el hecho de que la primera acción de gobierno del presidente Nicolás Maduro sea precisamente la inauguración de un centro de diagnóstico integral? Sí, buenas noches, Randy, a ti, a Marina y a la teleaudiencia cubana. Vemos a un Nicolás en su primera obra de gobierno, su primera ejecución como presidente ya electo, proclamado por el CNE, que va a un CDI, a inaugurar un CDI en una población caucahuita, una población, un barrio populoso de la capital venezolana, aunque queda en el estado Miranda. Y quisiera empezar recordando también uno de los primeros mensajes que Nicolás lanzó en esta inauguración sobre la cooperación médica cubano-venezolana. Un mensaje directo a la oposición. Dice: los cubanos, nuestros médicos y médicas se quedan en Venezuela, los entrenadores se quedan. Esa alianza con Cuba lo que va a hacer es fortalecerse. Raúl, Fidel, vamos a fortalecer la hermandad. Somos hermanos de hoy. Ayer con Bolívar y Martí, hermanos en Chávez, y seremos hermanos por los siglos que están por venir. Un mensaje muy claro para quien ayer tenía la intención de usar Barrio Adentro, que hoy cumple 10 años de entrega al pueblo, quiso utilizar los CDI como arma electoral. Como arma electoral, y más que nada para desconocer a un gobierno que lo único que ha hecho durante 14 años es entregarse en cuerpo y alma al pueblo. Nicolás recordaba el otro día que de los
alrededor de 900.000 millones que ha ingresado el país en los últimos 14 años por la renta petrolera, se han invertido en lo social más de 550.000 millones de dólares. Y eso no es una cifra cualquiera, es una cifra muy significativa. Era muy alta la deuda social. Yo recuerdo, tú hablabas de las palabras del embajador Rogelio Polanco hoy en la inauguración del CDI de Brisas de Turumo. Polanco decía, la mayor obra de humanidad que se está haciendo en este momento en el mundo. Pero cuando empezó hace 10 años, nuestros médicos venían de África. Recuerdo un médico que al entrevistarse con Chávez le dice, yo me fui un día, mandé una comisión y me dijeron que están viviendo en unas condiciones precarias, queremos ayudarlos, queremos propiciar, porque los médicos cuando llegaron a Venezuela hace 10 años se fueron a vivir con el pueblo, no se fueron a hoteles, se fueron a vivir con el pueblo en los lugares de más difícil acceso, donde hacía más falta la atención médica. Y en ese momento el médico le responde, discúlpeme presidente, yo vengo de África, en condiciones que vivíamos en el piso, no había letrina, precarias condiciones. Hoy dormimos en la casa de los venezolanos, que fueron los que albergaron a los primeros médicos que llegaron a Venezuela. ¿Usted cree que cómo me voy a sentir yo, cómo voy yo a atender a estos pacientes si el día de mañana una comunidad muy pobre llega un camión con colchones, televisores, camas, y eso todo es para los médicos y no para el pueblo? Y Chávez le dice, tiene usted toda la razón, me ha dado una enseñanza. Ese es el Barrio Adentro que hace 10 años está en los lugares más recónditos. Aquí tenía la cifra, hay 561 CDI, o sea, Centros de Diagnóstico Integral, 583 salas de rehabilitación, 35 centros de alta tecnología. Cuando hablamos de alta tecnología, estamos hablando de tecnología médica del primer mundo, no tecnología cualquiera, improvisada, no, tecnología con equipos del primer mundo, que en muchos lugares de Venezuela solo la tienen las clínicas privadas más caras. O sea, es importantísimo lo que ha hecho el gobierno venezolano en materia de inversión. Y Barrio Adentro también tiene sus módulos, 6.712 módulos de Barrio Adentro a lo largo de los 23 estados del país y el Distrito Capital. Eso habla mucho de la obra de la revolución profundamente humana. Ese es el legado de Hugo Chávez. 10 años después, no es casualidad que Barrio Adentro haya sido, la punta de lanza. La primera gran misión social. La primera gran misión, la punta de lanza de las misiones sociales, y hoy por hoy el primer acto de gobierno de Nicolás Maduro está inaugurando un CDI, luego inaugurando este hospital que veíamos ahora mismo en vivo en el estado de Aragua, y no solamente ese hospital, sino que hoy también estará en el resto de la jornada inaugurando otro CDI en el propio estado de Aragua. Ha sido una gran jornada, yo creo que importantísima. El discurso de Nicolás Maduro ahí le ha dejado bien claro no solamente la colaboración médica, sino también el mensaje al pueblo. Maduro ha dicho paz, paz, paz y patria. Muy importante lo que está diciendo Nicolás Maduro. Una demostración también de que no amedrenta a ese gobierno las manifestaciones de la oposición golpista en las calles. El gobierno está actuando, está inaugurando obras, y allí en esos CDI está el personal cubano trabajando. Frente a algunas agresiones sigue nuestro personal médico brindando su atención al pueblo venezolano sin ceder ni un milímetro en esa visión humanitaria que tienen, y sin duda es una de las grandes lecciones también de lo que es lo que significa la solidaridad y lo que significa la solidez de principios y circunstancias como esta. Y hay elementos importantes de ese discurso de Maduro hoy, Marina, y de lo que ha dicho a lo largo de la jornada, de cómo la revolución enfrenta cualquier maniobra en contra del resultado electoral reconocido por el Consejo Nacional Electoral el pasado domingo. Sí, ha sido una jornada muy activa. Ya ustedes estaban recordando el acto de inauguración del CDI en Miranda, después una reunión de trabajo con directivos de PDVSA, ahora los actos de inauguración de otros centros médicos en Aragua. Y efectivamente yo creo que lo principal, Randy, es que el gobierno está, como dices tú, trabajando. El país sigue marchando independientemente de los conatos de violencia de esta oposición que quiere desestabilizar, y de lo cual estaremos hablando después, y sobre todo de estos reiterados llamados de Maduro a la paz, pero llamados con firmeza,
con firmeza, que han puesto en claro que el gobierno es quien tiene la responsabilidad de los destinos de Venezuela, que va a responder por esos destinos y que está asumiendo esa responsabilidad. Y de ahí, por ejemplo, la comunicación de Maduro hoy de que no se permitiría mañana una marcha anunciada por la oposición por Caracas, que ya fue echada para atrás, tengo entendido, por el candidato opositor perdedor Capriles Radonsky, por la preocupación del presidente Maduro de que otra vez se reeditaran los hechos de abril de 2002 y de que francotiradores apostados en la capital otra vez usasen como carne de cañón a sus propios manifestantes, disparasen y propiciaran la provocación que han estado buscando todos estos días para desestabilizar a Venezuela. Yo creo que ha sido una decisión muy firme, muy enérgica y muy sabiamente adoptada por el gobierno venezolano, y que se une a otras medidas, otras actitudes, otras decisiones, es la palabra apropiada, dadas a conocer hoy, como el hecho de que serán llevados ante la justicia los provocadores, los ejecutores de los actos violentos fascistoides que se vieron ayer en distintos puntos de Venezuela, que según denunció hoy el canciller Elías Agua, fueron promovidos y pagados, y por eso se realizaba, lo comentábamos con Legañoa hace un momento, Legañoa me lo señalaba, por eso también tuvieron lugar en lugares estratégicos como las sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, en distintas localidades, como las casas de dirigentes bolivarianos como William Izarra, de la mismísima presidenta del Consejo Electoral, Tibisay Lucena. Estas personas serán encausadas. Otra decisión anunciada también por Maduro ha sido de que no reconocerá a ningún gobernador que no reconozca a su gobierno, y ha dicho que si hay que modificar las leyes se modificarán para que los recursos destinados a esos estados vayan directamente a las masas, al pueblo, pero sin pasar por estos gobernadores que no reconocerían o que no reconocen a él como presidente, y por tanto no serán tampoco tomados como gobernadores por parte de la presidencia. Hay unas declaraciones de Maduro hoy en uno de esos actos en las que ha dicho que hemos convocado, dijo Maduro, a los trabajadores, a los estudiantes, a continuar en las labores, y se ha cumplido. Es decir, el llamado de la Revolución Bolivariana a que las clases estén funcionando, que los centros laborales estén funcionando, pues ha sido acatada por el pueblo bolivariano. Claro, por eso él decía hace un momento, veíamos en el reporte, él decía que ha fracasado el llamado a huelga general, que estaba escondido entre los planes de la oposición, y por eso es importante que hoy haya sido un día tan activo, de tanto trabajo, no solamente por parte del gobierno, sino por parte de la ciudadanía. Y además Randy ha invitado a Maduro a su toma de posesión el próximo fin de semana, el sábado es. El viernes 19. El viernes a la población, para hacerlo de forma masiva en Caracas. Y como líneas estratégicas ha hablado hoy justamente de que se seguirá profundizando barrio adentro, de que se seguirá profundizando la política de una PDVSA cuyas ganancias seguirán encaminadas a la obra social venezolana, de la cual nos estaba hablando Legañoa anteriormente, es decir, una obra de continuidad donde no puede haber rompimiento, y que sigue tratando de hacer prevalecer la paz, llamando a la paz, pero con la energía y la firmeza de quien, como dijo él, también está dispuesto a dialogar, pero no a hacer concesiones a la burguesía ni a quienes intentan, mediante la desestabilización, defenestrar sencillamente a la revolución bolivariana. Dijo Maduro: no vamos a ceder al chantaje, la violencia. Condenamos el chantaje, la violencia, la intolerancia y el odio. Los fascistas pagarán ante la ley lo que han hecho, ha dicho Maduro en el día de hoy. Dijo: si me quieren derrocar, vengan por mí. Es una de las expresiones de Nicolás Maduro en el día de hoy, en esta actividad constante que ha tenido este martes el presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, en el que su actividad fundamental ha estado centrada precisamente en continuar abriendo nuevos caminos para la atención de salud del pueblo venezolano. Gracias, Marina, por tu comentario. Los cubanos, nuestros médicos, médicas, se quedan en Venezuela.
Los entrenadores deportivos se quedan, como lo prometí. Y la alianza con Cuba lo que va a hacer es fortalecerse. Querido compañero Raúl Castro, querido comandante Fidel Castro, lo que vamos a hacer es fortalecer la hermandad, aquí desde el corazón. Somos hermanos de hoy, somos hermanos de ayer con Bolívar y Martí, somos hermanos en Chávez y seremos hermanos por los siglos que están por venir. ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva la delegación cubana y la misión cubana humanitaria que está en Venezuela! Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Frente a la humanidad y la paz que misiones como Barrio Adentro le han brindado al pueblo venezolano, la oposición golpista ha salido de nuevo al escenario. Como decía el presidente Nicolás Maduro anoche en una declaración, la oposición venezolana ha mostrado otra vez su cara fascista. El ex candidato a la presidencia de Venezuela por los partidos de la oposición, Enrique Capriles, con sus declaraciones incendiarias de ayer, pues alentó a la violencia en ese país. Así lo reflejaba hoy la televisora multinacional Telesur. Le pido encarecidamente a aquellos que hoy están en algún sector de la ciudad capital, en algún sector del país, yo planteé una ruta, yo pido por favor compromiso y respeto, conducción a esto que nosotros estamos planteando. Yo he planteado en 45 minutos, yo he planteado que todo nuestro pueblo haga sonar su olla, su cacerola, para allí drenar los comandos familiares frente a su casa, drenar. Bueno, así decía el candidato Enrique Capriles, en un material también de Telesur. Pensé que teníamos el otro más amplio, que tenía algunos elementos de lo que ocurrió en la jornada de ayer, una jornada en la que la manipulación a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, tuvo un importante papel en la búsqueda de sacar a la calle a los elementos violentos y crear desestabilización en Venezuela. Les propongo ir primero a la sección de Internet con Elisa María para que nos hable precisamente de los medios, las redes sociales y la violencia opositora en Venezuela. Sí, muchas gracias y ya comenzamos nuestro recorrido de hoy por la red de redes que está muy encendida con esta situación que está sucediendo en Venezuela. Veamos nuestro primer titular de hoy. La cadena multinacional Telesur nos dice, antichavistas rodearon sede de Telesur y amenazaron a sus trabajadores. Esta ha sido una de las acciones violentas que está realizando la derecha venezolana para intentar desestabilizar la sociedad. Han atacado los medios que defienden al gobierno bolivariano y que están del lado de la revolución bolivariana. Veamos también, por ejemplo, Venezolana de Televisión fue también atacada por estos grupos caprilistas que asediaban a la sede y que fueron espantados por la presencia del pueblo. Veamos una imagen incluso con veamos un pullover que dice Che, por detrás es la ideología de los que están defendiendo el pueblo y de los de la izquierda latinoamericana. Veamos también, además, en otra de las plataformas que podemos analizar, Telesur nos dice también que detuvieron a un sujeto que difundió fotos falsas para generar desestabilización en Venezuela. Esto sucedió en el día de hoy, luego de que uno de los trabajadores de una televisora privada haya difundido imágenes falsas que fueron del 2010, y esto fue denunciado por Jorge Galindo, un jefe de prensa del Ministerio de Relaciones Internacionales y Justicia. Veamos que el sujeto detenido responde a las iniciales de RCA y es empleado de seguridad de una planta televisiva privada. Ahí lo estaban ya denunciando. Veamos también en vivo el Twitter cómo fue que surgió. Por ejemplo, aquí nos dicen, en el último tuit dice, medios digitales hacen un completo silencio ante la información que hemos publicado sobre la detención de quien difundiera imagen falsa. ¿Qué sucede? Al difundir estas imágenes, veamos por ejemplo las imágenes en sí que fueron difundidas por varias redes sociales, entre ellas Facebook. Estas imágenes son de la quema del material electoral
tal y como lo estipula la ley electoral, pero que son imágenes viejas y con el objetivo de incitar a las personas a salir a las calles y sacar odio dentro de las personas. Veamos ahí a las fuerzas del gobierno moviendo el material electoral. Estas imágenes no son actuales, por supuesto, es para que las personas piensen que sí son de esta contienda y entonces pues generar este caos. Veamos también en las redes sociales otra de las caras que se nos ha estado mostrando, es la defensa de miles de voces también que están de parte del gobierno bolivariano. Veamos, por ejemplo, ya basta de impunidad, quieres destruir el país por capricho, no pasan, no volverán. Y veamos también cómo imágenes se han estado reproduciendo a través de la etiqueta Cárcel para Capriles, una de las etiquetas con las que se están difundiendo estas imágenes. Vemos una imagen donde las palabras, vean, saldo de la protesta pacífica de la oposición. Las palabras en mayúscula, protesta pacífica, con la lista de muertos que hasta este momento ha generado esta ola de violencia en Venezuela. Es una clara ironía a esta situación. Veamos también otra de las etiquetas que se ha estado posicionando, Capriles fascista. Dice hola bolivariana. Esta es la Venezuela que quiere Capriles fascista, y nos muestra una imagen de la prensa nacional en la cual podemos ver estos titulares: hallaron avaliado y calcinado a un desconocido en una bolsa plástica, asesinado un frutero cuando celebraba el triunfo de Maduro. Estas son las titulares que está reproduciendo la prensa, que se están difundiendo a través de las redes sociales para que se conozca la realidad de lo que está sucediendo en las calles. Veamos también otras de las posiciones. La Iguana TV nos trae una información, dice extraoficial: Bocaranda, Leopoldo y Capriles están preparando la salida de sus familias del país, bajo la etiqueta Capriles fascista. Vamos a la página original donde ha salido esta información de la Iguana. Veamos aquí una imagen de la lista de vuelos de un aeropuerto. Este sello inconfundible de los golpistas: huyen cuando ya no les queda más remedio y cuando están ya completamente seguros de que han metido la pata, como ha sucedido aquí en este caso. Veamos también otras de las informaciones que hemos tenido en las redes nos trae Cuba Debate con este título: Capriles, el Partido Popular y el fascismo de siempre. Un artículo de opinión, pues también los intelectuales del mundo han utilizado las redes sociales para denunciar la situación desestabilizadora que se ha intentado crear en Venezuela. Veamos un fragmento de este texto donde Juan Carlos Monedero nos dice: todos los grupos de observación internacional en Venezuela expresaron este 15 de abril sus conclusiones sobre las elecciones presidenciales. Han sido elecciones limpias, transparentes, fiables. En conclusión, expresión veraz de la voluntad popular. Todos los grupos han coincidido. Está respaldando, por supuesto, la validez de las elecciones en Venezuela. Recordemos, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral ha propuesto a todos los observadores que han querido sumarse, y al poner en duda el criterio del Consejo Nacional Electoral, están poniendo en duda también este criterio de expertos internacionales que han participado en el proceso. Pero además, incluso anterior a las elecciones, todos los partidos políticos que entran en la contienda han firmado y han estado de acuerdo con las condiciones de las elecciones y con las 16 auditorías que se ha realizado al proceso, en las cuales se han registrado también más del 54% de las cajas de chequeo para contrarrestar los votos en papel con los votos electrónicos. O sea, un sistema completamente validado internacionalmente y que ellos ahora pretenden poner en duda. Otro de los intelectuales que se ha sumado a esta protesta ha sido Ignacio Ramonet, franco-español, con este titular. La Agencia Venezolana de Noticias nos lo trae. Ramonet: la derecha venezolana no tenía intención de reconocer los resultados. Ese es el criterio de Ramonet, y veamos cuáles han sido sus palabras textuales. Lo que ellos están buscando es que el gobierno no asuma y tratar de crear una especie de desestabilización permanente que obliga al Estado a consagrar sus esfuerzos y a tranquilizar a los espíritus del pueblo. O sea, tratar de distorsionar la realidad, de entretener al gobierno. Y veamos un último criterio que nos trae Ramonet. Las manifestaciones y actos violentos son una manera de alimentar a los medios de comunicación, porque esto es lo que será mañana la primera plana de muchos periódicos en el mundo que quieren transmitir la idea de que en Venezuela hay una situación de inestabilidad. Ya lo vemos, Ramonet nos lo dice y lo hemos visto en las redes sociales. Todo no es más que un juego mediático, una guerra psicológica, como ha dicho Maduro, pero que América Latina ya conoce hace mucho tiempo. Muchas gracias, nos encontraremos pronto. Bueno, reitero las gracias a Elisa Beatriz Ramírez, que siempre le digo Elisa María, siempre le cambio su segundo nombre. Y aclarar que ese artículo que publica Cuba Debate es de Juan Carlos Monedero, un periodista español del diario Público, que valora precisamente el no reconocimiento hasta el día de hoy
del gobierno español de los resultados en Venezuela y la connivencia del anterior gobierno del PP de José María Aznar con el golpe de Estado del año 2002, y también habla, por supuesto, de cómo no pueden reconocer a un gobierno cuando la diferencia entre Felipe González y José María Aznar en anteriores elecciones fue tan mínima como esta de ahora de Maduro y Capriles en Venezuela, u otros procesos electorales que han ocurrido y que han sido certificados por el mundo. Ese es también parte de los argumentos que frente a la ola violenta de la oposición han utilizado la revolución, sus voceros, sus medios de comunicación. No hay duda de que hay toda una estrategia que desde las horas de ayer en la tarde, Marina, se ha puesto en práctica y que ha provocado, según se certifica hasta este momento, 7 muertos en Venezuela. ¿Cómo valorar la estrategia de esa oposición? ¿Cuáles son las matrices que está intentando imponer? ¿Quiénes son esos que están en las calles? Claro, bueno, evidentemente, Randy, mira, yo estoy de acuerdo con Ramonete en el hecho de que ya era sabido que la oposición, y lo comentábamos ayer, no iba a aceptar los resultados. Recordemos, entre las tantas maniobras sucias descubiertas y denunciadas por las autoridades venezolanas, aquel intercambio de correos entre líderes de la oposición que ya estaban hablando, entre ellos Briquet, ex jefe de campaña de Capriles, quienes ya hablaban en aquel momento de que si la opción finalmente es no reconocer los resultados, de ser textualmente no ver los correos, necesitamos toda la documentación que tiene Washington. Es decir, ya estaba en los planes el desconocimiento de las elecciones. Y obviamente el propósito es subvertir, crear la violencia, crear la sensación y de hecho provocar la inestabilidad para hablar de ingobernabilidad. Y yo creo que si fuera preciso, Randy, y si fuera posible, que no les es, no dudarían en llamar a la intervención extranjera. Recordemos también que durante la campaña electoral hicieron muchos esfuerzos porque la OEA ingiriera en los asuntos internos venezolanos y yo creo también que con los sucesos de ayer y de esta mañana, pero básicamente de anoche, que dejaron además 61 lesionados, además de los 7 muertos, se ha puesto de manifiesto otra vez la esencia de estos sectores que están dominando hoy a la derecha venezolana y que una esencia fascistoide y que ha reeditado triste y alarmantemente casi los mismos acontecimientos que vimos en Venezuela durante los días 11 y 12 de abril del año 2002, en que las fuerzas dirigidas o lideradas supuestamente por Carmona Estanga, pero sin dudas comandadas desde Estados Unidos, infligían el fracasado, el revertido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Acciones realmente fascistoides, como decíamos hace un momento, el incendio de locales del partido, el incendio de instalaciones médicas, incluso con enfermos dentro, acoso y también incendio de viviendas donde habían incluso niños, como en la casa de Andrés Guizarra, actos todos violentos que buscan la desestabilización. Y creo que lo más importante es esta especificación que hacía el canciller Howard, que yo mencionaba hace un momento, de que se trata de grupos pagados, porque también, Randy, es una manera de meter en un mismo saco a toda la derecha venezolana como una derecha violenta y obviamente aquí hay un plan muy bien fraguado. Ha habido dinero, dijo Elías Aguas, para que se hicieran estos ataques puntuales a estos lugares y, bueno, crear, dar la imagen y, de hecho, también crear un clima de inestabilidad que además provocara la reacción violenta de las fuerzas bolivarianas o que le hiciera convirtiera en un imponderable responder a estas turbas con estos actos vandálicos. Por eso, y aquí empato con lo que hablábamos hace un momento, la importancia de la ecuanimidad y la firmeza con que el gobierno de Venezuela y Nicolás Maduro siguen llamando a la paz. Es una situación en la que evidentemente hay una concertación, como tú decías, desde el exterior. Hablaba Elisa Beatriz de los medios de comunicación. Ahora mismo estoy viendo aquí el diario El País. ¿Cuál es su primer titular? La portada de su edición digital. Bueno, una sección que se llama El País Sudamericano Dividido,
destinado a Venezuela. Y dice el primer titular, Estados Unidos se niega a reconocer a Maduro como presidente de Venezuela. Dice así el país en esta información, una información que entre otras cosas pues está señalando que dice que el gobierno de Estados Unidos, en este caso el Departamento de Estado, a diferencia de otros de sus principales socios en la región como México o Colombia, Estados Unidos se niega a reconocer por el momento a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. El Departamento de Estado se encuentra en contacto con la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, la OEA, para coordinar una respuesta, según dice, ante la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de conceder la victoria al sucesor político de Hugo Chávez. Eso está reflejando el país, que es uno de los estados de mando, uno de los puestos de mando de la campaña mediática contra Venezuela en estos momentos. Hay también las agencias refiriéndose a esta decisión del gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, la norteamericana AP dice, es difícil de explicar la decisión de proclamar ganador al candidato oficialista tras los comicios presidenciales del domingo sin haber realizado un reconteo total de los votos, como solicitó el aspirante opositor Enrique Capriles, dijo Patrick Ventrell, portavoz del Departamento de Estado, en conferencia de prensa, diciendo que Estados Unidos está preparado para trabajar con cualquier gobierno que resulte de este proceso electoral. Pero ante lo ocurrido ayer, estamos consultando con socios claves, la OEA, la Unión Europea y otros vecinos regionales para analizar esto. Sin embargo, ya las informaciones están señalando que incluso varios países de la región, como el gobierno de México, ha dicho que está listo para trabajar de cerca con Maduro. El gobierno español, en las últimas horas, ha señalado que respeta la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela por parte del Consejo Nacional Electoral, una vez que han cumplido los trámites constitucionales y legales internos, y así han seguido saliendo reportes en las últimas horas de ese reconocimiento que Estados Unidos se niega a hacer. Perdóname, Randy, claro que ahí obviamente se están viendo que no son gratuitas las cosas, pero yo creo que, y se me había pasado decirlo, lo que mejor evidencia de que todo es un ardid y un montaje es el hecho de que todavía hoy, como decía la fiscal general Luisa Ortega, al mediodía no se ha presentado formalmente ante ninguna institución venezolana por parte de la oposición ni por parte de Capriles una queja formal, una impugnación formal, ni siquiera la solicitud formal de que se reconteen los votos. Es solamente llamando a la población a que lo exija para formar el caos. Es decir, yo creo que esa es la mejor evidencia de que todo es un montaje, porque si fuese una petición seria, pues lo hubieran formulado oficialmente, pero es que no se ha formulado todavía esa solicitud. Y una de las principales, pudiéramos decir, variables que habían manejado, Jorge, era una gran manifestación mañana en Caracas, que el presidente Nicolás Maduro dijo tajantemente que no sería admitida, y al parecer ha reculado la oposición o está buscando nuevas estrategias. ¿Cómo valoras este momento? Bueno, Capriles sencillamente aplicándole un dicho nuestro cubano, donde dijo ayer digo, hoy dijo Diego. Dice Capriles hoy, a todos mis seguidores, a todos los que están con Capriles, este reclamo es pacífico. El que se salga del tema pacífico no está conmigo. Más bien, lo que está es haciéndome daño a mí, haciéndome daño a todo lo que hemos construido. Dijo el líder de la oposición. Se pone del lado de la violencia, no está con este proyecto que yo defiendo y tal. Vemos sencillamente un Capriles que ayer decía, vamos a la calle, no vamos a dejarnos robar la movilización, vamos a expresarnos, decía, hablaba de un derroche de cacerolazos, y hoy está diciendo, no, cuidado, porque me hace daño. Sencillamente, plantó Nicolás Maduro, decía hoy Nicolás, está planeada una marcha a Caracas, no la vamos a permitir, no van a ir al centro de Caracas a llenarla de muerte y sangre. Marina hacía referencia hace un momento de, sencillamente, recordemos, ¿de qué estamos hablando? De que están repitiendo el viejo programa de la Agencia Central de Inteligencia del golpe suave, como mismo lo aplicaron en el año 2002. Empezó por una marcha, otra concentración, se cruzaron tiros, muertos, y de ahí el golpe de Estado desencadenado. Nicolás decía hoy tajante, hemos vencido el golpe al lado nuestro, a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas. Las Fuerzas Armadas que han hecho declaración de que están con el orden constitucional y que se están preparando para el viernes desfilar como debe ser en la Asunción
del presidente Nicolás Maduro como mandatario de la nación y como jefe de esas Fuerzas Armadas. Así mismo, unas Fuerzas Armadas, evidentemente, al lado de la revolución, pero más que la revolución, al lado de la Constitución. Está fuera de la Constitución lo que está haciendo el Capriles, Marina recordaba. Es interesante como un hombre que ayer, antier, decía vamos a pedir recuento de votos, hoy decía la fiscal Luis Ortega Díaz no ha presentado una solicitud formal. El poder público está ahí para algo. El CNE, ¿por qué no ha presentado Capriles? Y al mismo tiempo esto lo entró con el tema de los medios de comunicación, importante papel, les hacía referencia hace un momento desde internet a este tema, y el presidente Nicolás Maduro decía: llegó la hora de las definiciones en Venezuela. Si en abril del 2002 los medios privados jugaron un papel importantísimo en el golpe de Estado, llamando a la gente de la calle a la manipulación burda, ayer veíamos incluso los twitters de Nelson Bogaranda, un periodista del Universal, pagado y demostrado con documentos oficiales que está al servicio de agencias de inteligencia de Estados Unidos, no por gusto, el hombre llamando y diciendo supuestamente que las urnas electorales estaban dentro de los centros de los CDI cubanos. O sea, esto no es casualidad. Están repitiendo el mismo guión de abril del 2002. Y decía Nicolás: a los medios de comunicación masiva los llamo a la sensatez. Televen, Venevisión, o sea, nombre y 2 apellidos. No hizo referencia a Globovisión, pero también está en este paquete. Defínanse. Sí, Globovisión que está ahora en un proceso de venta a otro dueño. Ahora, luego del 14 de abril de las elecciones, supuestamente va a pasar a otras manos, todavía por definir los términos y tal. Decía Nicolás: a los medios de comunicación los llamo a la sensatez. Televen, Venevisión, defínanse. ¿Con quién están? ¿Con la paz? ¿Con el pueblo? ¿O van a volver a estar con el fascismo y el gobierno? Un mensaje claro, muy claro, a esos medios de comunicación privados que en abril del 2002 jugaron un papel importantísimo en el golpe de Estado y hoy lo están reeditando. O sea, no podemos perder de vista ese papel de los medios de comunicación. A esto le sumo una frase que acabó, ahora mismo la veíamos casi por la televisión, de Nicolás Maduro, y que ha reiterado durante todo el día y que es muy importante: no confundir paz con debilidad. Se está haciendo un llamado a la paz, pero con una firmeza muy importante. No confundir eso, dice Nicolás, no confundir con debilidad. No es un gobierno débil como algunos medios extranjeros se han encargado de decir. Se han encargado de subrayar porque supuestamente ha sido poca la diferencia de votos. 3 perlitas para reforzar esta idea en el sentido: año 1968, Rafael Caldera como candidato, contrincante Gonzalo Barrios por Acción Democrática en Venezuela. Estamos hablando de Venezuela. Rafael Caldera accede a la presidencia con el 29,1% de la votación. 29, cuando Nicolás sacó 7 millones, 50%, un poco más de 50%. Gonzalo Barrios obtuvo el 28,2%. No perdamos esta diferencia de vista. 0,9% de diferencia entre los dos candidatos. Gonzalo Barrios aceptó su derrota sin problema de ningún tipo. Otro datico breve: 1978, Luis Herrera Camping, candidato de Copey, 46,6% de los votos contra 43,4% de Luis Piñera Ordaz, 3,3% solamente. ¿Hubo reclamo? Ni uno solo. Los viejos partidos adeco-copeyanos que sencillamente después del golpe se repartían el poder. Y así, por aquí tenemos algunas otras perlitas de este tipo. Las elecciones en Estados Unidos: George Bush le ganó a Al Gore por medio punto. John F. Kennedy ganó en el año 60. Pero dicen que le ganó. Dicen que ganó. No vayamos más lejos, las mismas elecciones para gobernadores de Miranda que en las que Capriles le ganó a Jagua, porque fue por un punto, un punto y tanto, menos de 2 puntos. Y Capriles asumió contento y orondo y Jagua reconoció su derrota. Yo decía hace unos días en este mismo espacio de la mesa redonda que en Venezuela, un dicho muy venezolano: lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Es el mismo CNE, no ha cambiado en nada, absolutamente en nada. Tenía por aquí otros datos, pues bueno, ya redondeando, de este tipo de propios diputados de la oposición que ganaron el 26 de septiembre del año 2010 por pocos votos. Incluso el gobernador Liborio Guarullo, el gobernador de Amazonas, ganó por apenas 1.000 y tantos votos en las elecciones de diciembre. O sea, que no es la primera vez que una diferencia de votación es tan corta. Sin embargo, se ha
de ahí voy, para concluir, sencillamente, algo que yo creo que es una tesis: a Capriles no le interesa gobernar, lo hubiera hecho desde Miranda, desde donde hoy es gobernador, y explotar desde allí sus 7 millones de votos es su objetivo, sencillamente no reconocer la victoria de la revolución del hijo de Chávez, o sea, Nicolás Maduro, porque su objetivo es derrocar a la revolución bolivariana, sencillamente. Ahí está el kit de la cuestión, ahí está lo que está ocurriendo ahora en las calles de Venezuela, pero también está la respuesta popular. Anoche se veían las imágenes de los grupos que fueron a Venezolana de Televisión y a Telesur, de los grupos golpistas, a intentar amedrentar a los periodistas, la respuesta firme de esos medios de comunicación y también cómo salieron despavoridos cuando las fuerzas chavistas llegaron a defender a sus medios de comunicación y a proclamar que las calles, como decía hoy Maduro en sus declaraciones en la inauguración del CDI, y lo decía después ahora en el hospital, las calles son del pueblo bolivariano. Y esa es también una de las lecciones que va dejando estas circunstancias que está viviendo Venezuela en el día de hoy. Gracias, Jorgito. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, así se siguen dando las noticias alrededor de los acontecimientos en Venezuela. Ya se da como información concreta que el próximo viernes será la asunción ya presidencial de Nicolás Maduro. Las informaciones dadas a conocer hoy por el canciller Elías Agua a los periodistas al culminar una conferencia de prensa en la sede de la Cancillería y su encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Caracas, pues confirma que los presidentes Cristina Fernández de Argentina, Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, han confirmado su asistencia el viernes a la jura de Maduro como presidente constitucional de Venezuela. También ha confirmado el presidente de la legislatura rusa estará en esa juramentación, y las Fuerzas Armadas están listas para rendir también homenaje al nuevo jefe armado, el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela. La reacción internacional de reconocimiento, Marina, en las últimas horas, ¿cómo se ha comportado? Bueno, pues sigue creciendo. Te diré que los países que habían saludado ayer el triunfo electoral de Maduro se han sumado naciones como Chile, como Colombia, como Perú, México, Siria, ya tú hablabas de Irán, antes lo había hecho China, Rusia, Belarus, países latinoamericanos como Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Cuba, y también lo han hecho agrupaciones, bloques como el ALBA, que fue el primero en saludar la victoria de Nicolás Maduro, la Unión Suramericana de Naciones, UNASUR, también el Mercado Común del Sur, Mercosur, instituciones y gobiernos que no solamente han saludado la victoria, sino que algunas de las cuales incluso han recordado el deber de reconocer el dictamen del Consejo Electoral, y otros incluso han apuntado de que pues corresponde justamente al CNE dictaminar o no la legalidad o la validez, la transparencia de las elecciones. Y apunto esto porque a todos recordaba cómo el Departamento de Estado se empeña en cuestionar los resultados, los conteos dados a conocer por el CNE, e incluso también pues el apoyo que la OEA estaría dispuesta a brindar a estos esfuerzos injerencistas en los asuntos internos de Venezuela, y que no tiene absolutamente ningún asidero para existir. Un reconocimiento internacional que confirma la validez de ese resultado, confirma sin duda
la situación concreta que vive Venezuela hoy de juramentación el próximo viernes de Nicolás Maduro como el acto más importante ya constitucional para oficializar el nuevo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El candidato opositor ha desconvocado la movilización general de mañana. De todas formas hay que seguir los acontecimientos en Venezuela. Nosotros lo estaremos haciendo aquí desde esta mesa redonda. Les informo que hace unos minutos, junto con la inauguración del Hospital Cipriano Castro en Aragua, el presidente Nicolás Maduro ha inaugurado también por vía de la propia televisión venezolana el nuevo Centro de Diagnóstico Integral Hugo Chávez en el municipio Libertador. El comandante Hugo Chávez, que sigue presente en las batallas de la Revolución Bolivariana. Le agradezco a los periodistas que me han acompañado esta tarde y me despido con esta canción, Chávez seguirá contigo, del cantautor venezolano Omar Acedo, un recuerdo del presidente comandante Hugo Chávez. Muy buenas noches. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez y en ti por siempre vivirá nuestro comandante. Nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y decimos todos, no se va. Chávez vivirá en el pueblo. No se va. Muéstrale tus manos al cielo, Venezuela. Está en el niño que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela, que ahora no le falta nada. En el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino, allá en la montaña. Él está en la ciudad y en la sabana, está en los lagos y en la cascada, está en su pueblo, el que más lo extraña, y también desde el cielo Él nos acompaña. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y ahora lo cantan todos. No se va. Chávez vivirá en el pueblo. No se va. Y no hay nada que nos detenga, esa es nuestra gran misión. Aquí no hay tiempo para tristeza ni para desilusión. Y si algún día te sientes solo, llénate de emoción, porque no estás solo, Chávez siempre está en tu corazón. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido.
cero. Es una energía que nunca muere. Comandante, nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y decimos todos, no se va. Chávez vivirá en el pueblo. Se va, no se va. Chávez vivirá en el pueblo. Hasta siempre, comandante.